Amén. Bien, estamos grabando ya, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Estamos estudiando el libro de Josué y como les decía ahorita, tenemos una bachata de fondo, pero no soy yo. Así es que oramos al Señor para que nos permitan dar la no bachata, porque el profesor está como a ver qué pasa. Amén. ¿Alguien puede conversar por lo menos un momento, dar una retroalimentación de lo que tratamos la semana pasada? Breve. escuela. Se hizo una introducción, yo viendo, no pude entrar el miércoles, no pude entrar, y veo que se hizo fue una introducción al libro de Josué, hablando en cuanto a la conquista que tuvieron, la herencia, la parte 1, la parte 2, en lo que fue una comparación Josué, Moisés con Jesucristo, y también la herencia del pueblo de Israel, que ellos habían adquirido la herencia de Abraham, de Isaac, de Jacob y así sucesivamente, y ya el disfrute de esa herencia conquistada con Josué a la cabeza. Vemos que usted decía que Moisés había ya fracasado en lo que es su misión, porque entonces Dios tuvo que levantar a Josué como parte de un segundo Moisés, ya que el pueblo había sacado a este hombre, el hombre más manso que había existido sobre la tierra. El pueblo lo había sacado de quicio y tanto rogándole, al fin que no pudo entrar a la tierra prometida él, ni la generación esa que había salido, sino que fue una generación nueva que había surgido después de ahí. Solamente Josué fue tomado de esa generación que había salido del pueblo de Egipto. Parte de eso. Amén, pastor. También se hablaba la semana pasada de la victoria que Dios le había dado al pueblo de Israel a través de Josué, de cómo Josué buscaba la dirección de Dios y cómo Dios los respaldaba. Y también vemos cómo también él, cuando se olvida de buscar la dirección de Dios, cuando no consulta a Dios, vemos como un pueblo quizá más pequeño de lo que ya había vencido. Le da una carrera, como te decía la semana pasada, cómo ellos tienen que correr de aquellos que quizá eran hasta más débiles que lo que ya habían ganado, simplemente por él no buscar la dirección de Dios, no obedecer a Dios como lo había hecho anteriormente. Bien, gracias. Estábamos hablando de eso mismo, exactamente. La manera en la que como decía Felipe, ¿verdad? La manera en la que cuando un Josué, ¿verdad? No termina de hacer el trabajo, cuando un Moisés no lo hace, un Josué que era el mismo nombre en griego de Jesús, ¿verdad? Entonces lo logra. Pastor José Luis. Sí, amén. Yo no estuve en la clase el miércoles, pero sí la escuché, la vi por YouTube. Y realmente, a pesar de todo lo que se habló, también me llamó mucho a la atención la oración que hizo Josué. Yo te comentaba algo que aunque uno ora conforme al conocimiento, a la relación que tiene uno con el Señor. Y para Josué, en ese entonces, él pensaba que era el sol que se movía, que era la luna que se movía. No obstante, años después, pues se ha descubierto que es la tierra que gira, hace sus dos movimientos. Entonces, vemos como Dios le responde
a Josué aún sin él haberlo dado correctamente. Por eso es que dice que Dios, antes de uno hablar, de uno orar, ya él sabe pues lo que uno va a pedir. Entonces vemos como Dios le responde y le da lo que realmente él pide, aún sin él pedir correctamente. Por eso es que yo digo que Dios nos escucha. Aún muchas veces uno no pedimos conforme al conocimiento, ya como dije anteriormente, previo que uno tiene, pero aún así Dios es tan bondadoso y misericordioso que Él pues hace como hace una interpretación de la oración y dice, esto es lo que tú quieres, aunque no me le está pidiendo correctamente. Entonces vemos como Josué pues ese día tuvo la victoria porque Dios le contestó esa oración. Es cuando. Amén, amén, gracias. Sí, yo decía a alguien que la ciencia, hermanos, la ciencia pues ha descubierto que a nuestra galaxia le hace falta un día completo y tiene mucho que ver con esas horas que el Señor detuvo, ¿verdad? Detuvo ese movimiento, entendemos, ¿verdad? Para poder cuidar, para preservar al pueblo. ¿Cómo para preservar a su pueblo Dios opera un milagro? Lógicamente los milagros son sobrenaturales, pero este milagro, hermano, yo decía en una clase, este milagro, lo que los científicos, yo lo escuché de un científico cristiano, yo lo creo así, hermano, él decía que lo que Dios detuvo fue la galaxia, nuestra galaxia. Ustedes saben que si la Tierra se hubiese detenido ella sola, entonces el Sol la hubiese atraído hacia él y no la estuviéramos contando. Entonces, lo que se piensa es que toda la galaxia se detuvo, como decía el pastor José Luis, por la oración de un hombre. Pero no solo por la oración de un hombre, la manera que Dios interpreta esta oración, la fe de este hombre y cómo Dios interpreta, cómo el Espíritu de Dios interpreta y hace y entiende qué es lo que este Josué está pidiendo. Recuerden que en el tiempo en el que Josué hizo esta oración, lo que se creía era que lo que se movía era el sol y la luna, que eran los que se movían. Y no cabía, todavía hoy en día la gente dice, el sol sale por el este y se acuesta por el oeste. Todavía decimos que el sol sale, el sol no sale, hermano. Nosotros empezamos a visualizarlo por el movimiento de la tierra y el sol se oculta por el mismo movimiento de la tierra. Es el movimiento de la tierra lo que hace que podamos ver el sol o que no, porque cuando no lo estamos mirando nosotros, al moverse la tierra, lo que hace es que se ve en otros lugares. Entonces, esto, hermano, es algo maravilloso, es saber que Dios detuvo toda una galaxia para darle la victoria a su pueblo y de esta manera preservar a su pueblo. Y vamos a ver esa parte más detallada, ¿verdad? Vimos la manera en la que Dios lo saca, ¿verdad? Le permite ya ver a este pueblo, este nuevo pueblo, estos jóvenes, estos hombres que no conocían mucho de milagros, de la grandeza, la soberanía de Dios. Y vemos cómo ahora esta gente está viendo un río que se abre, decíamos un río que estaba de bote en bote, se abre a favor de ellos, cómo Dios permite, según se dice, un terremoto simplemente por ellos obedecer y en obediencia, ¿verdad? Vamos a decir, adorar, gritar, tocar instrumentos y que simplemente con esto, entonces que los muros o las murallas amplias de Jericó se cayeran y cómo Dios le da la victoria a este pueblo. Pero como ya este pueblo, el pueblo de Jericó, estaban ya con miedo de antemano, ya tenían miedo al oír del Dios de los judíos. Y además, ya viéndolo más allá, como decía el hermano ahorita, como los de Jai le dan los hacen correr, dando a notar el Señor, hermanos, que con Dios es que nosotros podemos obtener la victoria. Sin Dios
nada somos. Jesús dijo, porque sin mí nada podrán hacer. Y ese nada es nada que vaya dentro de lo que Dios quiere operar, dentro de lo que Dios quiere hacer, dentro de los planes, de los proyectos, de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Luego, entendemos, hermano, viene, ¿verdad? Aquí ya ahora los gabaonitas, ustedes conocen la historia de los gabaonitas, se dan cuenta del poder, del poder del Dios de los judíos. Denme un momento, hermanos, para mi esposa acaba de llegar para que le abran. Bien, entonces, ¿cómo los gabaonitas se dan cuenta de el peligro que corren al enfrentarse a este pueblo? Y entonces ellos arman una traba, una trampa para convencer al pueblo de que ellos eran de un pueblo lejano, de que tenían mucho tiempo, de que no habían oído las historias, o que la historia que habían oído era la de más lejos. Hay una, ¿qué es lo que sucede? Ellos se ponen de acuerdo y entonces dicen, bueno, vamos a ir, vamos a decirle que venimos de muy lejos. Ahora, ¿cómo nos van a creer? ¿Cómo los de Gabaón dijeron, cómo van a creer que de verdad somos de lejos? ¿Cómo van a creer? Un momentito. Eliam, ven, porque cuando ella entre, tiene que cerrar la puerta, no la deje. Que venga, mi hijo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros engañarlos? Y dijeron, bueno, vamos a buscar comida de mucho tiempo, vamos a buscar una comida que ya esté casi pasada. Discúlpenme, hermano, es que el hijo mío, él le abre la puerta a la mamá para que entre el vehículo y la dejó a mitad. Hecho, ya ustedes saben. Entonces, ellos le dijeron, se pusieron ropa, por decir así, ropa harapienta, ropa vieja, y entonces cuando llegan allí, ellos le dan esas razones. Y los anuncios de lo que Dios había hecho con su pueblo, los que ellos tomaron fueron los anuncios más viejos. Fueron los anuncios, fueron los milagros más viejos para que engañara al pueblo y que el pueblo creyera que ellos venían de muy lejos y que tenían mucho tiempo caminando y pudieran entonces a tomarlo como aliados. Y el pueblo, en desobediencia a lo que Dios le había dicho, el pueblo fuera de consultar con Dios, fuera de preguntarle a Dios qué hacer, ellos hicieron simplemente lo que les plació y tomaron a los gabaonitas, incluso hicieron un juramento con los gabaonitas, hicieron un juramento cuando Dios también les había prometido, les había prohibido, ¿verdad? Este tipo de práctica, y ellos entonces juraron ser cómplices, estar de acuerdo, juraron estar a una y juraron pues defenderlos y que ambos pueblos habían de defenderse. Entonces entra una coalición entre los reinos del sur, se unen unos reinos, y ahí es donde entra, ¿verdad?, el milagro que Dios dice, cuando oyeron, dice Josué 9, 1 al 2, cuando oyeron estas cosas, ¿quiénes? Los reyes cercanos, cuando escucharon estas cosas, se refiere a las grandes victorias que el Señor le había dado a Israel. Cuando ellos escucharon eso, ¿cuáles? Cuando cruzaron el río Jordán en seco, a pesar de haber estado botado, ¿verdad que sí? Cuando destruyeron a Jericó y cuando Dios le dio la victoria sobre los de Jai. Entonces, estos reyes se concertaron para pelear en contra de los gabaonitas. En contra, dijeron, vamos a acabar primero con los gabaonitas, esos traicioneros, esos que se pusieron en contra nuestra, dijeron ellos. Decidieron acabar, buscar, ¿verdad? Acabar con los gabaonitas. Los gabaonitas, ¿verdad?, engañaron a los judíos, se hicieron alianza con ellos, pero hay un peligro, hermano, y esta alianza con los gabaonitas
nos muestra que hay un peligro en no consultar con Dios. Todo cuanto vayamos a hacer, tenemos que consultarlo con el Señor. Tenemos que hablarlo con Dios. Decíamos ahorita que uno de los problemas que tuvo el pueblo fue que no consultó con Dios sobre esta alianza, sobre recibir a este pueblo, después de que Dios le había dicho que no hicieran alianza con ningún pueblo. Entonces, hay un peligro, hermano. Entonces, el pueblo debía estar totalmente en completa alerta. Ellos tenían que, los ojos, tenemos que entender algo. Cuando hacemos alianza con los inconversos, vamos a tener problemas. Cuando hacemos alianza con los impíos, vamos a tener problemas. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Quiero aclarar este punto. No significa que nosotros nos vamos a alejar de los inconversos, porque si nos alejamos totalmente, entonces ¿cómo van a creer? No es que nos hagamos antisociales, es que sepamos qué cosas yo puedo compartir con ellos. Es que sepamos qué cosas yo puedo tener junto con ellos, y que donde quiera que estemos, y no importa lo que estemos haciendo, nosotros siempre tenemos que mostrar que somos luz, que somos luz. Nosotros somos la diferencia. Nosotros somos la esperanza. Nosotros somos los que consultamos a Dios antes que a cualquier otra cosa. Nosotros somos los que dependemos de Dios. Nosotros tenemos una dependencia de Dios, hermano. Y eso, los que nos conocen, los que nos rodean, los que están, nuestra familia, nuestros amigos, deben ver eso, deben entender eso, que nosotros dependemos de Dios y consultamos a Dios en vez de consultar a cualquier otra cosa. Los ojos no revelan toda la verdad. Hay gente que llega a la iglesia. Yo recuerdo a alguien que fue un día a una iglesia y me dijo, yo estaba preso, yo vengo aquí, yo quiero que usted me permita dormir aquí en la iglesia, que sé yo cuánto. Y yo le dije, mira, y mientras él hablaba conmigo, yo oraba a Dios. Señor, dame entendimiento, hazme entender quién es este hombre de verdad, hazme entender si de verdad él está hablando mentira o qué está pasando aquí. El Señor me reveló que este hombre quería robar en la iglesia, que este hombre quería meterse, que este hombre quería hacer daño, y yo no le di entrada, yo no lo dejé dormir en la iglesia. Yo vivía incluso al lado de la iglesia, yo no lo dejé vivir en la iglesia. Y yo recuerdo que él me dijo como que yo era cristiano y eso, pues él fue varias cuadras más y se encontró con un hermano de mi congregación, de la congregación que pastoreaba. Y el hermano le dio entrada a su casa porque lo allantó. Él no me llamó a mí, él no me preguntó sobre lo que iba a hacer. Simplemente él le dio entrada. Al otro día, el hermano viene a mi casa llorando porque el hombre le había robado un colgado que él tenía y le había robado a un hermano de él también. Entonces, pastor, y le dije, mire, usted debió llamarme porque a ese mismo hombre yo lo eché fuera, yo no lo dejé aquí. Ay, ¿por qué no me dijo? Ok, porque no me preguntó. Entonces, si eso es a un pastor, hermanos, ¿cuánto más a Dios? Yo debo preguntarle y pedirle a él que me diga, y Dios habla, hermanos. Yo creo que Dios habla. Cuando vamos a él con fe, cuando vamos a él creyendo, dice la Biblia que todo lo que yo haga debo decir si Dios quiere. Pero ¿cómo sé yo si Dios quiere o no quiere si no le pregunto? ¿Cómo sé yo si Dios está en el asunto o no si no le pregunto? Entonces, en oración, yo debo decirle a Dios y yo debo presentarle a Dios mis proyectos, mis sueños, debo presentarle a Dios mis problemas, debo ponerle a Dios en las manos lo que me está aconteciendo o lo que pueda acontecerme, y Dios ha de responder. Los ojos no revelan toda la verdad. Cuidado. Los hombres piadosos pueden ser engañados por los que quieren aprovecharse de ellos. Es lo que aprendemos de la alianza que hizo el pueblo de Dios con los gabaonitas. Los hombres piadosos, los hombres buenos de Dios, también pueden ser engañados por los que quieren aprovecharse de ellos. Los que pretenden ser espirituales pueden lograr que las personas que son de verdad espirituales bajen la guardia. Hay gente, hermanos, hay personas que son usadas por el enemigo, son usadas por el diablo para que tú y yo bajemos la guardia, para que nos desencantemos, para que pensemos que ya todo está bien, ok, no hay problema. No, hermanos, la guardia de un cristiano siempre tiene que estar alerta, siempre tiene que estar arriba. Cuidado. Mi mamá siempre decía, confianza mató a peligro. Cuidado.
Los que pretenden ser espiritual, los que pretenden, no los que son, los que pretenden, los que nos quieren engañar, a que se visten de ángel de luz, que se visten de oveja, siendo lobo, pueden lograr que los cristianos, que los espirituales, entonces bajen la guardia, revelando cosas que no deben. Cuidado, ¿qué hablamos con los inconversos? Cuidado, ¿qué pactamos con los inconversos? Cuidado, ¿qué juramento hacemos con los inconversos? ¿Qué negocios hacemos con los inconversos? Miren, recientemente aquí ha venido un señor y este señor viene a presentarme un negocio de un préstamo, que si o que lo ayude con un préstamo, que lo ayude a buscar un dinero prestado, 50,000 pesos, que él quiere poner un negocio, un colmado, y a mí que lo ayude, que él me lo va a pagar, que me va a pagar Reddit y todo eso. Yo le estoy escuchando y mientras yo lo oigo, yo voy orando. Señor, ayúdame a yo saber cómo decirle que no. Permíteme ver en su corazón, permíteme entender lo que él tiene dentro, permíteme saber qué trae él de verdad, qué es lo que busca. Y Dios me mostró, él busca engañarte. Él lo que quiere, él te está viendo la cara de bobo y te quiere engañar. No se lo permitas. Le dije, no, yo no puedo hacer negocio contigo. Yo no soy un banco, yo no soy una cooperativa, yo no soy una financiera. Yo no puedo hacer negocios contigo. No, porque usted es pastor y usted puede ayudarme o servirme de garante. Yo no te sirvo de garante tampoco. Y quiero decir a los pastores que están aquí, cuidado con serle de garante a un miembro de su iglesia. No le esté prestando tampoco a miembros de su iglesia. No le preste a miembros de su iglesia ni tampoco a los vecinos, porque usted va a perder al miembro, va a perder al vecino y va a perder al amigo y después van a seguir hablando mal de usted. Lamentablemente, hermano, es así. Yo conozco personas que me han que yo he sido garante, hermanos, garante, y después, ¿sabe qué pasa? Se descarrían y hasta se hacen enemigos míos y no me pagan y tengo yo que pagar. Entonces yo he aprendido, tú me pides 1,000 pesos, yo te puedo dar 200, 300, te regalo 200, 300, mata 500, te regalo yo. Prefiero perder 500 y no perder los 1,000 al amigo y al hermano. Entonces la iglesia no es un banco, la iglesia no es una cooperativa y el pastor tampoco. La iglesia no es una financiera. La iglesia es un lugar donde nosotros podemos ayudar en términos espirituales, ayudarte. Tú tienes problemas financieros, vamos a ver, vamos a aconsejarte, vamos a ver de dónde está el problema. Yo te puedo ayudar viendo a ver de dónde está por dónde está yendo el dinero, dónde está el hoyo, dónde está el problema. Pero yo no soy un banco. Entonces muchas veces tildan al pastor de malo porque no presta o porque no, el pastor no está para prestar dinero, ni la iglesia tampoco está para prestar dinero. Así es que es un consejo que le doy a los pastores y a los miembros: consideren a sus líderes y no lo pongan en esa disyuntiva de préstamos y cosas así, porque a uno se le pone en china, hermano, decirle que no hay. Entonces hay gente que trata de engañar y ese amigo todavía vino para acá, que si no podía prestar los 50,000, que le prestara 3,000 para él. Y yo, no, hermano, es que yo no puedo prestarte, que tú y yo no somos nada para yo prestarte. Yo le presto a la mujer mía, un hermano mío, un primo mío, una gente que pueda hacerle fuerza y que en algún momento va a entender. Pero imagínese usted, pero cuidado, hermano. Sabiendo que el Señor le había dicho que no se podía hacer juramento, y con los gabaonitas, Israel hizo un pacto con ellos, hizo un juramento. Bajo la ley de Moisés, Israel tenía permiso del Señor Israel tenía permiso del Señor para jurar en su nombre, según Deuteronomio 6:13, y así debían ser cumplidos los juramentos. Pero nosotros, que somos hijos de Dios por medio de un pacto superior, el fin es: no debemos hacer juramento de ninguna forma. Nuestro deber es ser honestos y fieles a nuestra palabra, como dice la Biblia, que tú sí seas sí y tú no seas no. Israel hacía juramentos, ¿verdad? Tenía permitido, pero ya luego cambió el asunto, porque lo que dice la palabra es que mi palabra debe tener valor. Mi palabra debe tener valor, que tú sí seas sí y tú no seas no. Había una relación entre ante el engaño de los gabaonitas, al darse cuenta el pueblo de Israel acerca del juramento con el cual habían hecho pacto con sus vecinos engañadores, ¿verdad? Empezaron a murmurar. Josué 9:18. No querían convivir con ellos, ¿verdad? Estaban conscientes del mandamiento ya mencionado en Deuteronomio 7:1-2. Querían obedecerlo. Ya habían tomado a Jai y estaban listos ya para derrotar a su próxima víctima. Precisamente era Gabaón. Pero
ellos ya habían pactado con este pueblo. Los líderes israelitas se mantuvieron en el juramento, ya habían hecho un juramento, ya habían hecho un pacto con esta gente, a pesar de las murmuraciones del pueblo, a pesar de que no estaban contentos, no es porque cuando se murmura regularmente porque no estamos contentos, ¿verdad? Los que habían jurado, Josué y los príncipes se mantenían fieles a su palabra. Sin duda, les dolía y le costaba mucho lo que habían hecho. Eran igualmente conscientes de algunas consecuencias de su juramento. Podemos observar a las altas normas de ética de los líderes de Israel en ese momento. Ahora es apropiado preguntarnos hasta qué punto queremos cumplir nuestras promesas a Dios y a los demás. Hasta qué punto queremos cumplir esta parte. Luego entramos ya a lo que empezamos a hablar, la conquista del sur de Canaán. La conquista del sur de Canaán, ¿verdad? Decíamos ahorita que estos reyes hicieron una confederación de 5 reyes, una confederación, se unieron, los reyes dijeron, tenemos que unirnos. Regularmente estos reyes eran enemigos a muerte, pero como dice un dicho, el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Y esto pasaba, el rey de Jerusalén temía mucho al aprender de la conquista de Israel de la ciudad de Jericó y de Jai, según capítulo 6 y capítulo 8, ¿verdad? Te llegan los ciclos por la ubicación de Jerusalén y otras ciudades alrededor. Era lógico pensar que Israel se dirigía hacia el sur. Jerusalén quedaba cerca de Jericó y de Jai, y también quedaba cerca de Gabaón. Debido a esa amenaza que existía en ese momento, el rey de Jerusalén organizó a 4 reyes más juntamente con él, siendo los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, según Josué capítulo 10, versículo 3 al 4. Entonces se reunieron para acabar a aquel pueblo. Estas ciudades eran como estados que funcionaban de manera independiente, ¿verdad? Pero cada uno era independiente, pero en emergencias, en un estado de emergencia, por ejemplo, en tiempo de guerra, ellos se unían para un fin común. Vamos a unirnos para acabar con fulano. Entonces se unían para un fin común, ¿verdad? Estos lugares se unían. En este caso, era la mutua protección contra Israel y también contra Gabaón. Decididos estaban a castigar a los gabaonitas por ser desleales, por ser traicioneros, por ir y hacer alianza con el pueblo que los estaba atacando. Decididos estaban. Se unieron a 5 reyes con sus ejércitos para pelear contra Gabaón, según capítulo 10, versículo 5. Aparentemente, ellos decidieron procurar atacar y castigar a Gabaón porque habían sido desleales al unirse a Israel y a su Dios. Unas victorias sobre Gabaón, esa victoria sobre Gabaón también debilitaría a Israel según su manera de razonar. Ellos dijeron, ya Gabaón e Israel son lo mismo. Los gabaonitas ya son parte de ese pueblo. Si le damos duro a Gabaón, si acabamos con Gabaón, entonces la gente entenderá que le hemos hecho daño también al pueblo de Dios. Ellos entenderán que le hicimos daño. Pero Dios le da una victoria a su pueblo en contra de esta confederación. Empezaron a atacar a Gabaón. Eso fue lo que empezó a pasar. Atacaron primero a Gabaón. Los enemigos empezaron a atacar a Gabaón. En el principio los gabaonitas trataron de defenderse por sí mismos, porque eran grandes, pero luego al ver que podían perder, reconocieron que no podían. Entonces aprovecharon el juramento, el pacto que habían hecho con el pueblo de Dios, con Israel, y enviaron representantes a Josué rogándole que no les abandonaran en el tiempo de su necesidad, según el capítulo 10, versículo 6. Aprovecharon la alianza para pedir ayuda. Entonces, estos honraron el pacto, honraron la promesa que habían hecho con Gabaón. Josué
respondió con todo el pueblo de guerra y los hombres valientes. Capítulo 10, versículo 7. Honraron su pacto con Gabaón. Aquí se explica el dicho: dos males no hacen un bien. Fue un error humano de hacer paz con Gabaón, como ya lo hemos dicho, fue un error que cometieron, pero iba a ser otro error entonces, otro error, el no cumplir el juramento que habían hecho. Entonces eran dos errores, dos pecados. Ellos se dijeron a sí mismos: si fallamos una vez, si nos equivocamos una vez, dijeron ellos, pero no podemos equivocarnos otra vez con la ayuda de Dios. No podemos darnos el lujo de equivocarnos otra vez. Ellos entendían que no podían darse el lujo de equivocarse otra vez. Dice: no erraremos otra vez con la ayuda de Dios. Así lo hicieron, y pues esa también debe ser nuestra actitud en contra del pecado. ¿Qué es lo que hacen algunos padres? La muchachita le sale embarazada, y entonces lo que ellos hacen es que en vez de sopesar la relación, quién es el muchacho, qué pasó, qué podemos hacer, lo que hacen es que lo casan. Y a veces hasta los pastores incurrimos en esa falta, incurrimos en ese error, y queremos tapar un pecado con otro pecado. Muchas veces hasta con inconversos la casamos o lo casamos. Entonces, cuidado con eso, hermano. Tenemos que sopesar la relación, cómo ocurrieron las cosas, y si de verdad eso puede ser un buen matrimonio, una relación perecedera o permanente, o qué puede pasar. Esta gente dijeron: cometimos un error, no cometeremos dos errores. Cometimos un pecado, no pecaremos otra vez al no cumplir la promesa o el juramento que hicimos. Y entonces ellos le mandaron a decir: no tengan temor de ellos, no tengan temor de ellos. Es posible que Josué e Israel habían perdido un poco la confianza en sí mismos y en su seguridad de tener la ayuda de Dios y de ver a Dios obrando de manera milagrosa en su favor, porque ellos sabían que no habían obrado bien. Ellos sabían que no habían consultado con Dios en su momento, ¿verdad? Entonces el Señor, en su fidelidad, el Señor en su misericordia, confirmó a Josué, le dijo su ayuda en esta batalla. Y el Señor entonces tiene que hablar con Josué y le dice a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Quién no sale a pelear así? ¿Quién no sale a la lucha y a la guerra de esa manera? Ahora Josué no tenía ninguna duda en cuanto a la victoria que ya Dios le había otorgado. Entonces tenemos que agarrarnos y apropiarnos de las promesas que Dios nos da cuando nos encontramos en tiempos de desánimo y en tiempos de incertidumbre, hermano. Para poder apropiarme de las promesas de Dios, número uno, debo conocerla. Debo conocerla. Si no conozco la palabra, no puedo ponérsela a Dios delante. Pero número dos, también debo ver el contexto de esas promesas y si esas promesas también pueden ser a favor mío. Entonces el Señor derrota a los enemigos de Israel. Vamos a ver capítulo 9 y 10. Vemos esa parte. El Señor derrota a este pueblo. Obró, como decía el hermano, ¿verdad? El Señor detiene, ¿verdad? Estos elementos y permite, porque el miedo de Josué era que si el pueblo volvía, si esos reyes se retiraban al llegar la noche y se iban a sus lugares, podían reforzar a sus ejércitos, podían buscar a otros más, entonces eran más que ellos, y esto sería prácticamente la derrota, porque el pueblo de Dios no tenía dónde abastecerse, no tenía cómo volver. Este era el ánimo, estaban en fe, estaban en el momento preciso. Y entonces al Josué ver esto, él dice: no, es ahora o nunca, ¿verdad? Y como decíamos ahorita, vimos el poder de la oración de este hombre llamado Josué y cómo el Señor opera un milagro y pues le otorga la victoria. Luego de esto también vemos, entramos, ¿verdad? Y vemos, ustedes recuerdan que en el capítulo 14 podemos ver a un Caleb
que ahora está pidiéndole a Josué en el capítulo 14, diciéndole, mira, ¿Cómo? el Señor me prometió a través de Moisés, ¿verdad? Y empieza a hacer alusión, no a hacer alusión simplemente por hacerlo, porque a veces, hermanos, nosotros queremos reclamarle cosas a Dios, pedirle cosas a Dios, pero no tenemos nada que nos avale. Cuando Caleb dijo, yo hablé con Moisés y cuando me dijeron que yo quería, cuál era mi petición, yo dije lo que quería, cuál era la tierra que quería. Entonces ya estamos aquí. Es esta tierra que está aquí, cerca del río Jordán. Entonces Josué le digo, sí, no hay problema, te la vamos a dar, eso es tuyo, pero tú no puedes quedarte aquí. Tú sabes que si tú te quedas aquí, el pueblo de guerra mengua. Pero ya Caleb tenía aproximadamente 85 años, aproximadamente. Pero todavía él dijo, yo aún tengo fuerza. Y sí, yo y mi pueblo, mis hombres de guerra, iremos y ayudaremos y pelearemos. Y entonces cuando volvamos, tomaremos la tierra que el Señor nos ha prometido. Aleluya. Oye, un hombre de 85 años, él dijo, yo tengo todavía el mismo vigor, la misma fuerza. Y le dijo, ¿recuerdas algo? Yo tengo la misma fuerza y la misma fe que cuando yo fui y tú fuiste, José, también, cuando fuimos a observar la tierra que Moisés nos envió con los otros espías. Y recuerda que yo fui uno de los que dije que sí podíamos, que fuéramos, que era el momento que Dios nos lo iba a entregar, pero el pueblo no quiso. Recuerda también, yo estuve también en los momentos difíciles, ahí yo estuve. Y yo creí siempre lo que Dios podía hacer. Él tenía un aval de lo que Dios había hecho. Este hombre era un hombre de fe. Caleb era un hombre que había visto a Dios obrar a favor del pueblo. Era de los pocos que habían quedado. Eran de los pocos a los cuales Dios dijo que entrarían en la tierra prometida, de los tiempos de Moisés. Amén. Entonces, Caleb fue un personaje muy notable, muy notable. Es uno de los personajes más notables de la historia de la época, desde el cruce del Mar Rojo hasta tomar posesión de la tierra prometida. Solamente Moisés y Josué serían en la misma clase de fidelidad hacia el Señor y su servicio al pueblo israelita en ese tiempo. Pero Caleb también era fiel en caminar con Dios. Caleb era fiel en caminar con Dios. La fidelidad, hermano, Dios la premia. Siempre lo he dicho, Dios premia la fidelidad. La fidelidad. Caleb era hijo de Jefone, el ceneceo. Según Josué 14:6, y según un escritor Bacon, Caleb era descendiente de Esaú, hermano de Jacob, que quiere decir que no era judío por nacimiento. Probablemente una parte de su familia se había unido con la tribu de Judá antes del éxodo de Egipto, como lo hizo también Rahab, que no era israelita por nacimiento, pero lo era por la fe. Por la fe se hizo parte de la descendencia. La fe y el valor de Caleb le dieron el privilegio de poder elegir la tierra que él habitaría. Amén. La base de su pedido, decíamos, Caleb tenía credenciales, fue el primero que pidió una herencia específica al lado del oeste del Jordán. Él no presentó su solicitud así nomás, sino que dijo, mira, yo traje un informe favorable a Moisés. Dijo él, yo he seguido al Señor de todo corazón, en todo momento he estado ahí. Y él dijo, Moisés confirmó que yo era un seguidor fiel en pos de Dios, según el capítulo 14:9. Pero para Moisés, esto fue la base de su derecho de heredar la tierra prometida, la fidelidad de Caleb, la fidelidad de este hombre. Y que a pesar de tener ya 85 años de edad, él dijo que era más fuerte que ahora, que hacía 40 años atrás. Fíjense cómo había mantenido la fe y el valor a pesar de los años. Pero Caleb toda la vida era una aventura espiritual con el Dios que él había decidido seguir. Él creía que tenía una fe y una fuerza para echar fuera a los anaseos, comúnmente considerados como gigantes, y de destruir sus ciudades fortificadas. Él dijo, yo no tengo problema, no importa que sean gigantes. Yo dije una vez
que nos los podemos comer como a pan. Oiga, que nos los podemos comer como a pan. El pedido y la solicitud de él, ¿verdad? Él pidió, Caleb solicitó el territorio alrededor de Hebrón. No estaba buscando un lugar tranquilo para pasarlos. No fue de que de vivo que lo hizo. Ahí había gente poderosa, pero él lo hizo porque era la tierra que a él le interesaba. Amén. Entonces, eso podemos verlo. Hay ciudades de refugios, capítulo 20. Vamos a ver las ciudades de refugio, 21 al 9, ¿verdad? La necesidad de ciudades de refugio. Podemos ver eso para el pueblo. El propósito de ¿cuál era el propósito de las ciudades de refugio? Desde la salida de Egipto hasta el tiempo de Josué, o sea, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Josué, había necesidad, tenían la necesidad de una distinción entre el homicida que mataba premeditadamente y el homicida que causaba la muerte de su prójimo de manera no premeditada, ¿verdad? O por accidente, según Éxodo 21, 12 al 13 y número 35, 9 a 28. En ambos pasajes, el Señor habló a Moisés con respecto a esta necesidad, pero solo hasta ahora estaba Israel en condiciones de hacer sus arreglos necesarios para tener su propio territorio. Había que proteger al que mató a otro por accidente. Oye, eso eran reglas, ¿eh? Tenían que ser ciudades de refugio para aquel que mataba a alguien por accidente. Por accidente. La necesidad principal era de proteger al homicida que mató a alguno por accidente. Había necesidad de protección del vengador de sangre. Por ejemplo, el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño y saltar el hierro del cabo, o sea, la parte de adelante, y diere contra su prójimo y este muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá allí, y no sea para el vengador de la sangre, enfurecido, que persigue al homicida y le diere muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Es interesante notar que no solo protegió al homicida de la muerte no merecida, sino que también al vengador de sangre de cometer un homicidio premeditado. O sea, mire cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios obra en favor del pueblo y cómo Dios lo está cuidando. ¿Para qué? Para que no mate a alguien inocente. ¿Cómo pastor inocente? Sí, inocente, porque no fue intencional. Todavía hoy en día se habla de muerte accidental, ¿verdad? O no premeditada, ¿verdad? Vemos ahí también el proceso de juicio, los procedimientos para entrar en las ciudades de refugio. No era de que aquí, yo vine aquí, es como alguien que sale de su país, ¿verdad? Y busca refugio en otro país. Hay algunos que merecen el refugio, hay algunos que merecen que se dé asilo, se llama asilo político, pero hay otros que no, hermano, hay otros que no, que dicen, no puedes estar aquí, lo que tú hiciste está mal. Entonces, ¿cuál era el procedimiento que esa ciudad debía tener? Al llegar a una ciudad de refugio, no podían entrar solamente por entrar. En las puertas de la ciudad, generalmente estaban ubicados los oficiales civiles de la ciudad, 24. A ellos tenían que preguntarse, al homicida conforme al caso, explicando lo que pasó, cómo fue el accidente, por qué merecían entrar, ¿verdad? Y si había suficiente evidencia de que el homicidio fue accidental, entonces le darían entrada a la ciudad. El homicida debía comparecer ante un juicio, ¿verdad? Habitaba con los habitantes de la ciudad, 24, quedaba ya hasta comparecer en un juicio delante de la congregación, versículo 6. Si fuera hallado culpable de homicidio premeditado, tenía que ser entregado entonces a su vengador, oye, a su vengador o a la familia de la víctima para ser castigado. Eso era consistente con la justicia de Dios. Por otro lado, si fuera hallado culpable de solo el homicidio no premeditado, entonces seguía habitando en la ciudad.
tenían que cuidarlo, tenían que protegerlo, no podían entregarlo si era hallado culpable de un homicidio no premeditado o no pensado, no analizado, ¿verdad? Que era por accidente. A pesar de su inocencia, no podía salir de la ciudad, no podía salir, aunque fuera encontrado inocente, no podía salir de la ciudad, no podía salir de la ciudad hallado inocente de homicidio, tenía que permanecer allá hasta la muerte del sumo sacerdote. Había dos razones para esa regla. Primero, es muy probable que su vida estaría en peligro por motivo de venganza si hubiese podido volver a su lugar donde había nacido. Muchas veces con el tiempo, sentimientos de venganza y resentimientos desaparecían. Era así, especialmente cuando se daban cuenta que de verdad fue un accidente y la familia soltaba eso, ¿verdad? En segundo lugar, aunque fue un accidente la muerte, es probable que fuera evitable o causado por negligencia. Entonces, el permanecer allí hasta la muerte del sumo sacerdote fue un tipo de castigo para dejar ver que realmente querían justicia y que no sirviera también como algo que ofendiera a la familia del muerto. El significado de la muerte del sumo sacerdote. ¿Por qué esperar hasta que muriera el sumo sacerdote? La muerte del sumo sacerdote tenía un significado por lo menos simbólico. Fue una manera de expiación vicaria. Es como si al morir el sumo sacerdote, es como si tomara el lugar del que cometió el crimen. Cuando hablamos de que es una expiación vicaria, es como que el sumo sacerdote pagó el precio con su muerte por el asesino, por el que mató. Es decir, la muerte del sumo sacerdote libró al homicida de su culpabilidad. En un sentido, la muerte del sacerdote pagó la pena del acto de homicidio no premeditado. Su nombre y su acto fueron borrados de la lista. Es fácil ver el paralelo que también tuvo la muerte de Jesucristo por nosotros. La muerte de Cristo fue propiciatoria y también fue vicaria. O sea, Jesucristo pagó nuestra deuda y tomó nuestro lugar. Amén. Entonces, es la manera. Jesús, entonces, es nuestro sumo sacerdote para siempre. Es Jesucristo. Se ofreció una sola vez para los pecados de todos como sumo sacerdote. En su muerte, él libró al homicida de cualquier culpa relacionada a su acto. Así, en sentido mucho más amplio, Jesucristo, por su muerte, nos ha librado de la pena de nuestros pecados, que también es la muerte. Gloria a Dios. Jesucristo murió por nosotros, tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestra salvación con su sangre. Por eso decimos que la muerte de Cristo fue propiciatoria y también fue vicaria. Recuerden que en la antigüedad lo que hacían los paganos era que cuando alguien fallaba o pecaba, ellos le ofrecían a sus dioses un sacrificio, ya fuese de un animal, ya fuese de un hijo, ya fuese de frutas, pero ofrecían un sacrificio por el mal que había, porque era la propiciación era para calmar la ira de los dioses. Con la muerte del sumo sacerdote Jesucristo se calmó la ira de nuestro Dios en contra nuestra. Amén. Y cuando moría el sumo sacerdote, una muerte vicaria y propiciatoria, entonces eso era como pagarle, era como el pago, era como el lugar que se tomaba por la muerte de el fallecido. Bien, entonces la designación de la ciudad de refugio. 6 ciudades fueron designadas para ciudades de refugio. 3 estaban ubicadas al oeste del Jordán y 3 al este del Jordán. Estaban esparcidas más o menos igualmente por todo el territorio para que todos tuvieran fácil acceso a una de ellas cuando fuere
necesaria. Entonces, en conclusión de esta parte, la provisión de la ciudad de refugio por el Señor era muy necesaria y de acuerdo con las circunstancias de ese tiempo, ¿verdad? Pensamos en lugares de refugio en nuestro contexto, ¿dónde están y por qué los necesitamos? Entendemos eso, ¿verdad? Que hay ciudades, hay países que sirven de refugio. Por ejemplo, hubo un tiempo en que este país sirvió de refugio a los judíos que estaban huyendo en aquel tiempo en el que estaban matando, especialmente en los lados de España y esos lugares, estaban matando judíos y se le dio refugio en nuestro país a estos judíos. Amén. Bien, esta música no me va a dejar continuar, si es que porque yo estoy grabando, hermanos, y esto es casi un sacrilegio, así es que voy a tener que cortar aquí porque el vecino no me ha dado mucho espacio para yo poder continuar. Amén. ¿Alguien quiere dar alguna referencia a lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, alguna pregunta para entonces concluir, mis hermanos? No me puse en el mejor lugar para dar mi clase hoy, porque ni yo me concentro con esa bachata. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Están ahí, hermanos? Pastor, amén. Estamos aquí. Amén. ¿Algún comentario o estamos claros? La música no me deja oír nada. Amén. Pues nada, hermanos, entonces vamos a terminar aquí. La próxima semana será nuestra última clase, Dios mediante. La próxima semana será nuestra última clase, así que usted sabe, tráiganle los regalos al profe. Bien. Dios le bendiga mucho, hermano. Dios le guarde y